Hermanos, un saludo a todos aquellos que han compartido con nosotros este estudio de Génesis. Esperamos que esté muy bien, esperamos que el Señor les esté bendiciendo, les esté guardando y les esté edificando en todo durante este tiempo difícil de cuarentena, de toda esta pandemia y de todo lo que está sucediendo. Recuerden que de parte de la iglesia Senfol, Barquisimeto Norte, estamos orando mucho por todos ustedes, tanto por nuestros miembros como por todos aquellos que no son parte de nuestra iglesia, pero que ven nuestros videos y que escuchan nuestras predicaciones. Vamos a hacer una oración para compartir el capítulo 10 del libro de Génesis, el capítulo correspondiente a esta sección. Padre, en tu nombre oramos dándote las gracias. Te pedimos que tú nos edifiques en este día. Te pedimos que por medio del capítulo 10 de Génesis podamos aprender tu palabra, que podamos comprender acerca de el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recordar que tuya es la palabra, tuyo es el mensaje, y por lo tanto es tu voz la que vamos a escuchar el día de hoy por medio de tu Sagrada Escritura. Te pedimos que por favor nos ayudes a comprender, a entender y a compartir con otros de lo que aprendamos. Te damos la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces con el estudio de Génesis. Pedimos disculpas por las veces que no hemos podido subir los videos en el horario correspondiente, ya que lo que está sucediendo es que hemos tenido problemas en el sector donde vivimos en cuanto a la electricidad y a la internet, pero estamos pensando en algunas medidas para solventar esa situación, para poder prepararnos un poco más, con un poco más de antelación y poder tener los videos listos para que nadie se pierda los estudios que estamos haciendo. Ahora bien, vamos a Génesis capítulo 10. Este capítulo es parte de la primera sección de Génesis, es decir, Génesis del 1 al 11, que habla de los tratados de Dios con toda la humanidad. Los capítulos anteriores hemos estado hablando de un personaje y es Noé. Hablamos del diluvio, las causas del diluvio, hablamos de cómo la misericordia de Dios se manifestaba en la tierra, dejando a una familia viva a pesar de que estaba destruyendo al resto de la humanidad y de todos los animales. Y hablamos varios detalles acerca de todos estos acontecimientos. Ahora bien, el capítulo 10 es uno de esos capítulos que a veces, incluso a los mismos cristianos, no nos gusta leer mucho capítulos como este, ya que este es un capítulo que prácticamente nos habla solo de genealogía. Y muchos de nosotros a veces pensamos que los capítulos que solo hablan de genealogía como que sobran en la Biblia, como que es algo que cuando estamos leyendo normalmente lo saltamos pensando que no tiene ninguna importancia. Pero es importante recordar que, como dice en 2 de Timoteo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito nos enseña, nos redarguye, nos instruye en la justicia. Todo es provechoso para nosotros los creyentes. Por lo tanto, incluso los capítulos donde solamente vemos nombres y genealogía también son importantes, no debemos pasarlos por alto. Ahora bien, leamos Génesis capítulo 10. Comienza diciendo: esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. Los primeros 5 versículos nos hablan de la descendencia de uno de los hijos de Noé, y es de la descendencia de Jafet. Recordemos que al igual que Sem, Jafet, cuando vio la desnudez de su padre Noé en el capítulo anterior, tomó una actitud respetuosa y honró a su padre cuando estaba embriagado y desnudo. Por lo que Noé lo bendijo a él y le dijo que él iba a habitar en las tierras de Sem.
No quiso decirle que él iba a dominar a Sem, pero sí que que los pueblos que venían de él iban a convivir en armonía con los pueblos que venían de su hijo Sem. El único que tuvo una maldición fue su hijo menor, específicamente su nieto Canaán. Entonces, los primeros 5 versículos nos hablan de la descendencia de Jafet, nos habla específicamente de cuáles fueron sus hijos, cómo es que se desarrolló esa descendencia, y en el capítulo 5 dice que de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. De cada uno de los hijos de Noé se pobló una parte del mundo y se fundaron nuevas naciones y se fundaron nuevas lenguas. Aunque este capítulo 10 es algo así como un resumen de lo que sucedería después del diluvio, en cuanto a la descendencia y en cuanto a la población de la tierra. Porque recordemos, hermanos, que aquí se habla en el versículo 5 de que cada uno se aparta según su lengua. Y que también cada uno conforme a su familia en sus naciones. Pero lo que sucede con que cada uno se aparta según su lengua se especifica más en el capítulo 11. En el capítulo 11 es que se habla del acontecimiento histórico que sucede cuando se confunden las lenguas y cuando todas esas personas que se apartaron lo hicieron cada uno según su lenguaje. Eso sucede en el capítulo 11, pero el capítulo 10 trata de resumirnos lo que sucede con las descendencias de cada uno. En este caso con la descendencia de Jafet. Versículo 6 nos habla y nos dice los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Recordemos que Canaán fue el que obtuvo la maldición por parte de Noé. No se sabe exactamente por qué fue Canaán y no el resto de los hijos de Cam, pero debemos recordar que Canaán luego sería la tierra que sería enemiga de Israel y que sería conquistada por Israel. Todo estaba predestinado por Dios desde este punto, lo que sucedería cientos de años después con la tierra de Canaán. Ya la tierra de Canaán había recibido una maldición diciendo que sería subyugada, que sería invadida y que le serviría a los descendientes de Sem, que en este caso son el pueblo de Israel, que ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Versículo 7, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Secta, Ramá y Sacteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, y llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Noten bien cómo se va desarrollando la descendencia, cómo se va diciendo los nombres específicos de cada uno de los hijos de Cam, luego de la descendencia de cada uno de ellos y la descendencia también de Canaán. Y entre ellos se habla de una persona llamada Cus, que engendró a un personaje llamado Nimrod. Y debemos recordar este nombre porque posiblemente él fue el que dirigió el acontecimiento que vamos a ver en el capítulo 11. Así que cuando estemos en el capítulo 11, trata de recordar, a partir de hoy, trata de recordar este nombre, el nombre de Nimrod. La traducción de Nimrod es rebelde o nosotros nos rebelaremos. Eso es lo que significa Nimrod. Y notemos que dice que él fue el que llegó a ser el primer poderoso de la tierra, en el sentido de que Nimrod fue el primer hombre que intentó hacer un imperio mundial, el primer hombre que intentó tener un poderío tan grande que él conquistara el mundo entero solamente con su propio poder, solamente conquistando naciones y teniendo un imperio gigante. Eso lo intentó hacer Nimrod, fue la primera persona que intentó eso. Versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, pues por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora bien, versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. En el versículo 10 se nos confirma que el poderío de Nimrod fue tal que conquistó varios lugares de una sola tierra. En la tierra de Sinar, él conquista, específicamente conquista 4 lugares en una misma tierra. Ya podemos darnos cuenta de cómo él iba extendiendo su poderío. Él iba extendiendo
todo lo que él quería hacer, que él quería ser algo así como un emperador mundial. Y de allí es el significado de su nombre, que es rebeldía, o nosotros nos rebelaremos. Todos aquellos que han intentado tener un poder sobre todo el mundo, todos aquellos que han intentado ser emperadores mundiales y conquistarlo todo, son personas que son rebeldes. Y no solamente son rebeldes contra los pueblos, sino que son rebeldes directamente contra Dios, ya que Dios es la autoridad suprema en el universo. Dios es el creador de todo, por lo tanto el comandante supremo de todas las naciones del mundo es Dios. Así que todo aquel que intente ocupar un lugar tan grande es un rebelde directo contra Dios, y este es el caso de Nimrod. Por lo tanto, aunque no se habla directamente en el capítulo 11 que se hablará de lo sucedido en la Torre de Babel, por todas estas características que hemos hablado, podemos pensar, podemos interpretar que el que dirigió este acontecimiento en la Torre de Babel fue este hombre, fue Nimrod. Además de eso, que Nimrod era una de las ciudades que él había conquistado, que él tenía el poder, porque notemos que en el capítulo 10, en el versículo 10 dice, fue el comienzo de su reino en Babel, donde se construye la torre para hacer una rebeldía directa contra Dios, que lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Versículo 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Noten ahora los versículos 11 y 12. Luego de él haber conquistado esos lugares en la tierra de Sinar, él sale para Asiria. Y es un nombre también que debes tener muy en cuenta cuando lees todo el Antiguo Testamento, el nombre de Asiria. Asiria, cientos de años después, sería el imperio que se levantaría contra Israel y que conquistaría y prácticamente destruiría todo Israel, la parte norte, cuando el reino se divide. Y noten bien que esa ciudad fue conquistada por Nimrod, y Nimrod fue el que edificó la ciudad de Nínive, que luego se convirtió en la capital de Asiria, que, como ya lo dije, fue el imperio mundial que casi destruye todo Israel. Así que noten cómo la influencia de un hombre rebelde ante Dios puede hacer cosas tan devastadoras contra el pueblo de Dios. Eso es muy común. Es muy común que las personas que quieren poder, las personas que quieren reconocimiento mundial, que las personas que se enaltecen demasiado y quieren que otros se subyuguen ante ellos, es muy común que ellos se rebelen directamente contra Dios. Es muy común que existan en el mundo, y hemos visto a lo largo de la historia personas así, que se han levantado de tal manera que creen que son la principal autoridad y rechazan todas las demás autoridades, incluyendo a la autoridad del Señor. Así es el corazón del ser humano cuando busca poder, como el de Nimrod, y pasan todas las consecuencias que les acabo de compartir. Versículo 13. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín y Naftuín, a Pastrusín, a Casluhín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Noten bien que de todas esas descendencias de los cananeos, noten que se nombra también a los filisteos. Los filisteos eran parte de los pueblos cananitas que se levantarían principalmente contra los de Israel. Uno de los principales enemigos de Israel en toda su historia fueron los filisteos. Para los que recuerdan la historia de David y Goliat, Goliat era parte de ese pueblo, parte del pueblo de los filisteos. Y noten aquí que todavía Israel no existía. Faltaban cientos de años todavía para que sucediera eso, pero vemos que los filisteos son descendientes directos de Can. Y ya Noé había dicho que los descendientes de Can iban a ser enemigos de los descendientes de Sem. Y los descendientes de Sem son el pueblo de Israel, que lo vamos a especificar con los últimos versículos que vienen. Versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo y al Cineo, al Arabeo, al Semareo y al Amateo, después que se
dispersaron las familias de los cananeos. Todos esos pueblos van a estar muy presentes en la Escritura porque todos esos pueblos fueron enemigos de Israel. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Garza y en dirección de Sodoma, Gomorra, también un nombre que va a estar presente en la Escritura. Por eso es importante mirar con detenimiento la genealogía, porque siempre se habla exactamente de dónde vienen aquellos pueblos o aquellas personas que marcan una pauta, que hacen algo relevante o algo impactante dentro de la historia bíblica. Noten que hasta ahora hemos visto a los cananeos, a los pueblos cananeos, a los filisteos, a los jebuseos, al resto de los demás pueblos. También se nombra Sodoma y Gomorra, también se habló de Asiria y todo eso en una sola descendencia. Por eso es importante no saltarse las descendencias. Versículo 20, estos son los hijos de Cam por su familia, por sus lenguas en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. En el versículo 20 se concluye diciendo que todos aquellos eran los hijos de Cam por su familia, por su lengua, en sus tierras y en sus naciones. Fue tan prolongado que toda esa familia se extiende a una gran parte del mundo, con diferentes lenguajes, diferentes naciones y diferentes familias. Se estaba cumpliendo lo que había dicho Dios cuando dijo que poblaran la tierra. Se estaba poblando toda la tierra poco a poco por medio de las familias. Versículo 21, a partir de aquí hay una parte todavía más importante acerca de la genealogía en el último pasaje de este capítulo, que es desde el 21 hasta el 32. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arsafat, Lud y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arsafat engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida toda la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabek, Gera, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y en la tierra en que habitaron fue desde Mesa hasta la dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia, y de estos esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Este último pasaje es importante. Es bastante importante porque se habla de la descendencia del hijo mayor de Noé, que fue Sem. Se nos dice el nombre específico de todos sus hijos, de los hijos de sus hijos y así sucesivamente, como ellos fueron poblando toda la tierra. Y algo importante que debemos aprender del capítulo 10 es que se estaba cumpliendo el propósito de Dios y que se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Recuerden bien que cuando salieron Noé y su familia del diluvio, Dios los bendijo y Dios les dijo: fructificaos, llenad la tierra. Y aquí en el versículo 10, toda esa descendencia se nos da como una enseñanza también acerca de que lo que Dios ordenó, así se hizo. Dios quería que se volviera a poblar la tierra y así fue. Se pobló la tierra y fue tanto que se pobló en diferentes naciones, diferentes pueblos y diferentes lenguas. Se cumplió lo que Dios dijo. Además de eso nos dicen específicamente en qué territorio fue que habitó cada familia, y también se nos habla de la descendencia de Sem. ¿Y por qué es tan importante la descendencia de Sem? Porque en el capítulo 11, a partir del versículo 10, lo vamos a ver más específico. Pero en la descendencia de Sem vendría un hombre llamado Taré. De Sem vendría, en toda esa descendencia había un hombre llamado Taré. De ese hombre llamado Taré nacería otro llamado Abraham.
Y de Abraham viene todo el pueblo de Israel, y de todo el pueblo de Israel viene nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en Mateo capítulo 1 se nos enseña toda la genealogía de Cristo, que iba desde Abraham hasta Jesucristo. Pero aquí en Génesis se nos habla desde Sem hasta Taré, y desde Taré hasta Abraham, y luego desde Abraham hasta Jesucristo. La idea de que nosotros aprendamos genealogía en el Antiguo Testamento como los cristianos es que nos demos cuenta de que todas las genealogías concluían en Cristo, de que toda la genealogía conducía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que nosotros leamos en la Biblia que se hace referencia a los pueblos semitas, se habla no solamente de Israel, sino de todos los pueblos que vinieron después de Sem. Y Sem fue el antepasado de Taré, que fue el padre de Abraham, que fue el padre de todo Israel, que en Israel nació Jesucristo. Así que, hermanos, es importante aprender la genealogía por esa razón, porque nos conecta con Cristo. Y lo importante de que nos conecte con Cristo es lo que hemos venido hablando durante todos estos 10 capítulos en los videos anteriores. Hemos hablado más o menos acerca de que Dios creó el mundo con una relación perfecta entre Él y el hombre, entre el hombre y la creación, entre el hombre y los animales. Luego en el capítulo 3, Adán y Eva cometen pecado, se dañan todas las relaciones anteriores. Pero Dios hizo una promesa en Génesis 3:15. Habló de la simiente de la mujer, que es Cristo, que iba a pegarle en la cabeza la simiente de Satanás. Hablamos en el capítulo 3 acerca de todo ese significado. Pero lo que quiero enseñarles, lo que quiero mostrarles es lo siguiente, hermanos. La razón por la cual Dios no destruyó el mundo entero con el diluvio, sino que salvó a una familia, es por la promesa que Él ya había hecho en Génesis 3:15. A pesar de que todos los seres humanos somos pecadores desde a partir de Adán hasta este momento, a pesar de que la humanidad se corrompió, Dios prometió restaurarla. Y hasta que eso no pasara, la humanidad no dejaría de existir. Por eso es que Dios preserva a la humanidad. Y algo que debes entender muy claro es esto, hermano. Dios preserva a la humanidad por medio de una familia, por medio de un linaje, por medio de una genealogía. Porque el mundo, los seres humanos en general, todos somos malos, pero hay un linaje que Dios preservó. Y lo preservó específicamente para que de ese linaje naciera Cristo. Y luego Cristo nos salvara a todos los demás que no pertenecíamos directamente a ese linaje. Eso es lo que debemos aprender de la genealogía. Cómo nos conecta nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que hoy me gustaría que te quede en tu corazón lo siguiente. El mundo entero está corrompido a partir de Adán. El mundo entero se corrompió por el pecado, pero Dios prometió restaurarlo. Dios prometió perdonarlo y redimirlo. Y Dios lo cumplió por medio de una genealogía. Por eso Dios no destruyó el mundo por completo, por eso preservó un pueblo, por eso preservó una familia. Por Cristo. Porque el propósito era que de ese linaje naciera Cristo, y Cristo nos ha salvado por medio de su obra redentora en la cruz. Así que todo lo que vemos en Génesis es parte del plan de Dios para restaurar a la humanidad, resguardando un linaje cristocéntrico, resguardando un linaje que conduciría hasta Cristo. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo no pertenecemos a ese linaje guardado. Tú y yo somos como el resto de la humanidad, pecadores indignos. Pero por eso necesitamos a aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y es Cristo. Necesitamos creer en aquel a quien apuntaba el linaje, que es Cristo. Porque si no, seremos igual de perversos que como lo eran las personas en el tiempo de Noé. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Padre, te damos las gracias por todo lo aprendido en el capítulo 10 de Génesis. Permítenos recordar que los linajes son para conectarnos contigo, Jesucristo. Para ver cómo tú fuiste preservando un pueblo,
preservando una familia para que de allí nacieras tú y tú nos salvaras a todos los demás. Gracias, Señor, por esa maravillosa obra, porque si tú no fueras preservado ese linaje, si tú no fueras traído a Cristo, el mundo entero estaría totalmente corrompido. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a creer en eso que nos enseña tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo el estudio de Génesis.